Y hay que hablar de la situación en ambos países, tanto Cuba como en Haití. Hay varios puntos o factores en común que comparten, entre ellos, por supuesto, COVID-19, la preocupación de las autoridades de que se están propagando los contagios de esta pandemia entre la población, pero también hay otras situaciones de fragilidad socioeconómica. Y uno de esos problemas que está afectando a la población, pues es el del hambre, el aumento en los precios de los alimentos, pero también la disponibilidad de alimentos. Y por ello, pues convocamos al economista jefe para la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a Máximo Torero, a que nos acompañara desde Roma cuando ya es de noche por allá. Máximo, para que nos estés platicando de la crisis alimentaria que afecta al mundo, pero permíteme comenzar con la situación en Cuba, donde yo sé que hay un programa en el que está trabajando la FAO para hablar de seguridad alimentaria. ¿Cuál es el diagnóstico hoy? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, Gabriela, un placer estar con ustedes. Mira, yo creo que ver el caso de Cuba y el ver el caso de Haití son dos casos bastante distintos, ¿no? El caso de Cuba antes de la pandemia era un país que básicamente se consideraba que la hambruna se había erradicado, o sea, no había desnutrición crónica. El caso de Haití es un país que viene con unas tasas de desnutrición crónica desde antes del 2000, de 46% o más, y ha llegado ahora a exacerbarse fuertemente en los últimos años. Ahora, lo que está pasando en ambos países y que está exacerbando, pero en Cuba lo que ha cambiado aparentemente la situación fuertemente, es que el problema del COVID ha generado una recesión mucho mayor y una mayor necesidad de tener divisas para poder importar alimentos y para poder tener los alimentos que se requieren. Y eso es lo que está generando, consideramos, las escaseces que estamos viendo hoy en día y tal vez complicado con algunos aspectos políticos, está llevando a lo que estamos observando en las calles. El caso de Haití, si me permites, es mucho más complejo en el sentido de que es un país que, a pesar de estas tasas de hambruna tan altas que se han exacerbado y que hoy en día están sobre el 50%, es decir, más de 5 millones de personas viven desnutrición crónica. Y no solo eso, si vemos la tasa de lo que incluye que no se alimentan apropiadamente, estamos hablando de 82%, casi 83% de la población. Pero a eso le ahondas el problema de inestabilidad política que se ha generado con el asesinato del presidente. Eso va a llevar a exacerbar aún más la situación, que es lo que analizamos mucho, ¿no? ¿Cuál es la relación entre conflicto y la hambruna, recesión económica y la hambruna? Y cuando se dan ambas cosas, la situación se puede convertir en algo mucho más serio. Cuando hablas de Cuba, déjame enfocarme 2 segundos, Máximo. Importar el 70% de tus alimentos como país, ¿qué nos dices en reacción a ello cuando, reitero, los esfuerzos de lograr cierta seguridad alimentaria estaban en desarrollo y entiendo que apoyados por la FAO? Sí, claro, lo que uno busca es generar un balance, lo que llamamos resiliencia en el acceso a alimentos, ¿no? Y a la disponibilidad de alimentos. Si tengo una tasa de importación tan grande y tengo un problema de divisas tan serio y la falta de ingresos para poderlos comprar, claramente eso te lleva a una restricción. Y eso es algo muy común en la mayor parte de lo que son islas, ¿no? Lo que llamamos en inglés los SIDS. ¿Por qué? Porque son países que mayormente importan su alimentación, porque tienen un espacio muy reducido y no necesariamente la mejor calidad de actividad agrícola. Y mayormente se dependen de importaciones. Y cualquier afecto al tipo de cambio o cualquier afecto en reducción de ingresos, como reducción de remesas, automáticamente les va a afectar su capacidad de seguridad alimentaria. Entonces ahí es donde tenemos que mejorar la resiliencia, en un poco lo que FAO está haciendo en Cuba y también tratando de hacer en Haití. Tenemos un programa que se llama Mano de la Mano, que estamos acelerándolo en Haití para tratar de buscar un cambio y poder ayudar a aumentar esa resiliencia agrícola. En el caso de Haití, Máximo, sé que las misiones de Naciones Unidas están preocupadas por el nivel de violencia política y de pandillas para cumplir sus tareas y normalmente pensamos solo en Puerto Príncipe. Es difícil preguntarte si ya vimos lo peor en el caso de Haití, pero si bien entiendo que en el caso de Cuba levantar restricciones a lo que son las remesas podría ser una manera de ayudar a tener mayores divisas, en el caso de Haití, ¿de qué estamos hablando? ¿De asistencia humanitaria ininterrumpida por varios meses para la población? Mira, yo creo que el concepto de asistencia alimentaria es un concepto temporal, es un concepto que busca evitar de que caigamos en un problema de que gente empiece a morir por falta de alimentos. Entonces es necesario, pero en paralelo tenemos que buscar estrategias que permitan
buscar ese desarrollo agrícola para poder producir también alimentos que se necesitan, o otro mecanismo de generación de ingresos al país para que pueda hacerlo. Específicamente en el caso de Haití, yo no creo que es un tema solamente de Puerto Príncipe. Nuestras agencias están acostumbradas a trabajar bajo entornos complicados, bajo entornos inclusive de conflicto armado. Entonces hay una preparación profesional para manejar estas situaciones. Pero en el caso de Haití, nosotros estamos trabajando, tratando de trabajar a nivel del país, a través de aspectos territoriales. Estamos enfocándonos en zonas donde hay potencial agrícola, pero también hay muchísima pobreza, y tratar de ver cómo podemos sacar adelante esas zonas generando el ingreso. La única forma que vas a bajar la delincuencia y que vas a bajar el problema de conflicto es generando ingresos a estos hogares y sacarlos de pobreza, y eso es lo central. Y eso es lo que la pandemia también ha complicado muchísimo más, ¿no? Porque con estos periodos de lockdown tan fuertes que han habido, tan prolongados, han destruido a toda una economía, y una economía informal, sobre todo, que no tiene ningún mecanismo de protección si es que pierde la actividad económica porque se cerró todo y no tienes de dónde vender tus cosas. No puedes ni siquiera salir a la ciudad a vender tus productos como economía informal, y todos tus ingresos empiezan a perderse de la noche a la mañana, y además tus ahorros empiezan a diluirse. Claro. Máximo, bueno, pues habrá tiempo para hablar del resto de la región. Se me acabó la oportunidad en esta tarde, pero como siempre, pues muy agradecidos de que pases por aquí a explicarnos y nos des perspectiva sobre este fenómeno. No, muchísimas gracias, un placer.